Ajá, entonces, se toma de la norma 251, versión 2009. Es la más actualizada que hay en este momento. Y bueno, hay diferentes lugares en los que se aplican las buenas prácticas. Esto es básicamente para empresas de giro alimenticio. Sin embargo, son principios que incluso también se toman dentro de otras industrias, otros giros. Por ejemplo, en la automotriz lo vemos así, solo que con otros nombres, aunque les decía al principio es lo mismo. Y prácticamente son cuestiones como de lógica, pero que en realidad son difíciles de aplicar por la resistencia al cambio, por la falta de estandarización, porque a lo mejor hay situaciones en la empresa que tienen mayor prioridad a realmente establecer las buenas prácticas. Y bueno, les decía, se aplican en digamos que en todas las áreas o la mayor parte de las áreas de la empresa, incluyendo desde la nave, digamos la nave principal, que es donde donde se realiza el producto, y también la parte administrativa, que es donde se gestiona todo lo que son documentos, no sé, todo lo que tiene que ver con nóminas, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con como les decía, lo administrativo. Entonces, bueno, comenzamos con esto es instalaciones y áreas, es en donde se aplica lo que les decía, equipos y utensilios, servicios, almacenamiento, control de operaciones, control de materia prima, control de envasado. Y como ven, por ejemplo, instalaciones y áreas no tienen que ver solo con la industria alimenticia, pueden ser en cualquier otra industria. Equipo y utensilios, quizá los utensilios sí son enfocados directamente a la alimenticia, pero el equipo no. Casi esto se aplica más al departamento de mantenimiento. Servicios tiene que ver con todo lo que es los suministros, por ejemplo, el gas, la energía, todo lo que es agua, todo lo que tiene que ver con información, perdón, con todos los proveedores que se incluyen dentro de la empresa. El almacenamiento tiene que ver con, pues, todo el departamento de, digamos, logística. Control de operaciones también tiene que ver con el proceso. Y eso, como les decía, no solo es para la industria alimenticia. Entonces, podemos hacer como digamos, una analogía, y por eso les decía, me agrada compartirles este concepto, o más bien este tema, porque sí lo van a ver aplicado en muchas empresas. No sé si ustedes recuerden cuando han ido a visitas industriales, digo, si es que han ido, les voy a abrir la heridita. Sí, si recuerdan, les piden pues que lleven equipo de protección, que tengan ciertas normativas de seguridad, que son prácticamente estas que se aplican en las buenas prácticas. Pues quiere saludar a mi hijo. Entonces, gracias. El otro lugar o el otro punto donde se aplican las buenas prácticas es control de agua en contacto con los alimentos. Esto sí es netamente para alimenticia. Mantenimiento y limpieza, eso tiene que ver con cualquier otra empresa, con cualquier otro giro. Control de plagas también es muy importante. Claro que para la alimenticia es vital, pero también, por ejemplo, si hablamos de ¿cómo se llama esta? La de los farmacéuticos, también tiene que ver con control de plagas. Y imagínense, hay personas que están especializadas únicamente en controlar plagas, que se dedican, o su trabajo es únicamente controlar las plagas. A eso se le llama gestión integrada de plagas. Y no solo se aplica en la industria alimenticia, o sea, por ejemplo, en la básica, en la extractiva, en la de transformación, en todas ellas hay ese control de plagas. Les decía, hay un término que se llama manejo integrado de plagas.
Entonces, para que vean que se puede profundizar mucho más todavía en este tema. Manejo de residuos. Inge, Sí, dime. que apaguen los micrófonos porque no se escucha muy bien lo que dice. Como que se distorsiona un poco por lo mismo de que están prendidos los micrófonos de la mayoría. Bueno, no de la mayoría, pero de algunos. Gracias. Está prendido el de Brandon, el de Aviram. Bueno, ya varios lo están silenciando. Es que si no se distorsiona la información y no se entiende muy bien. No se escucha, sí, gracias. ¿Ya lo apagaron? Ya está. Ok. Bueno, entonces, les decía, control de plagas, manejo de residuos, tiene que ver con todo lo que se desecha dentro de la empresa son residuos. Acuérdense, le hemos platicado que en el TEC, por ejemplo, uno de los residuos son las aguas residuales, o sea, las aguas que se van al drenaje. Eso tiene que tener una manera de gestionarse, es decir, de controlarse, de cómo se disponen esos residuos. O, por ejemplo, los biológico infecciosos, los que se generan en el consultorio médico. O también el otro ejemplo son el papel. Actualmente ya tenemos buenas noticias. El ingeniero Sergio es el que se está encargando del manejo del papel. Él está haciendo un proyecto y él es el que está dando la disposición última de ese residuo. Entonces, como les decía, o sea, no solo se aplica a la industria alimenticia, se puede aplicar en cualquier otra. Por decir, en la alimenticia, pues sí, no sé, en el caso de tostifrutas, los residuos que se generan son altamente atrayentes de plagas. No sé, por ejemplo, imagínense, la manzana que se deshidrata, todas tienen, a ver, permítanme, me parece que alguien levantó la mano. ¿Tienen alguna duda? Si tienes alguna duda. ¿Quién levantó su mano? Es que no veo quién levantó la mano, pero... ¿Yo? Ay. Bueno, entonces estábamos con con el manejo de residuos, les decía. Entonces, por decir, esos residuos que no sabemos bajo qué condiciones están, pueden generarnos plagas, pueden generarnos contaminación. Les decía, por ejemplo, la basura, en el caso de la industria alimenticia es vital. O sea, imagínense que todo lo que se desecha, el papel higiénico, las toallas sanitarias, que son biológico-infecciosas, todo eso debe de tener un manejo especial. Se debe de gestionar ese manejo. Todo eso se incluye dentro de las buenas prácticas de manufactura. Y también se incluye todo eso para poderlo estandarizar, se debe de incluir en procedimientos estandarizados y documentados. Recuerden que los procedimientos nos ayudan a estandarizar las operaciones. Híjole, ay Dios mío, no encuentro dónde veo las personas que levantaron la mano, pero si pueden hablar o mandar un mensaje. ¿Tienen alguna duda? No puede ver en participantes. En participantes yo sí veo que levantan la mano, le marca como una manita como azul. Ah, sí, gracias. Y luego... Y ya desactivan creo que su micrófono y ya pueden preguntar, creo. Manuel Zaragoza. A ver. ¿Nos escucha? No, pues creo que no. Yo creo que están haciendo pruebas, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces, salud e higiene del personal, que es lo que les decía que tiene que ver con ustedes. La salud e higiene del personal
pues si en algunos casos se requiere que el zapato cerrado, o por ejemplo, en algunas empresas se requiere que el zapato sea exclusivo de del trabajo y no se pueda sacar de ahí de la planta. En estos casos, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo esta contingencia, la salud e higiene del personal es vital. O sea, hay personas a las cuales les están haciendo estudios para ver si, o sea, que están en alto riesgo de contaminación por el COVID, les están haciendo análisis cada semana para determinar si están sanos. En el caso de la industria alimenticia, por ejemplo, a nosotros nos hacían pruebas igual, semestralmente o anualmente o mensualmente, dependiendo de lo que se estuviera revisando, para verificar que estuviéramos bajo condiciones adecuadas para poder estar trabajando en la empresa. Entonces, así, si ustedes, no sé, se han puesto a buscar trabajo o han visto los perfiles de las vacantes, van a ver que hay ciertos procedimientos para poder entrar a esas empresas. Esos procedimientos, o bueno, dentro de esos procedimientos, hay uno que tiene que ver con la salud e higiene del personal. Hay alrededor de unos 6, 7 filtros más o menos para las empresas transnacionales, y uno de ellos es de salud e higiene del personal. Entonces, bueno, vamos a continuar. También en el transporte, imagínense que dentro de la empresa se cuida todo y en el transporte viene algo mal, viene, por ejemplo, bueno, hace tiempo cuando yo estuve implementando el sistema de gestión de calidad, nos hablaba mucho del bioterrorismo, o sea, de cómo dentro del transporte se puede contaminar un producto a través del bioterrorismo. Entonces, por ejemplo, esa es otra cosa que se tiene que cuidar mucho. No sé, en el caso de empresas que ya tienen automatizado, me acuerdo ahorita de la italiana, donde los vagones de trigo llegan a la empresa y descargan automáticamente, abren las compuertas, bueno, hay una persona que toma una muestra para ver las características del producto, pero también tiene que ver ahí cuestiones físicas, químicas y microbiológicas, sobre todo, porque si no, pues ese producto no se puede descargar. Pero imagínense que el producto se descarga automáticamente, debe de haber sensores, deben de haber medidas preventivas para poder evitar esos riesgos o para más bien controlar y limitar esos problemas. Otra cosa que se tiene que aplicar en las buenas prácticas, o más bien en donde se aplican las buenas prácticas, es en la capacitación, en la documentación y registros. Imagínense, o sea, tan crítico es el asunto que en los registros, bueno, ahora ya digamos que con la tecnología ya puede ser más versátil y más fácil esa parte, pero bueno, los registros pues no deben de ser modificados, no deben de ser, no sé, por ejemplo, no se puede utilizar corrector. Hay buenas prácticas en la documentación, no deben de estar maltratados, no deben de estar manchados, algo así como cuando piden un documento oficial. Luego, también en la información sobre el producto, en el retiro del producto también es otra parte en la que se aplican las buenas prácticas. Entonces, bueno, en cuanto a la información sobre el producto, pues sabemos que todos los productos que tenemos deben de tener como que sus cuestiones de seguridad o de, no sé, por ejemplo, su código de barras, en dónde está realizado. Hay ciertas leyes y normas que aplican para las etiquetas que se utilizan en los productos. Entonces, todo eso también debe de ser, debe de aplicar buenas prácticas. Y retiro del producto, ya yo creo que ya lo tienen claro, esta parte de retiro del producto, es cuando tenemos que sacar un producto del mercado porque está mal, porque
tiene algún riesgo de dañar la salud de quien lo consume. Entonces, bajo esas circunstancias, se hace un retiro del producto. Y para ello también hay procedimientos que se deben documentar para que estemos preparados ante esa situación. No quiere decir que nos va a pasar, pero lo que sí quiere decir es que sabemos qué hacer o cómo reaccionar en caso de que nos pase. Para eso debe de haber los medios de difusión y de comunicación, debe de haber toda esa cadena de suministro desde la reciba hasta la entrega del producto, digamos que desde que se recibe el producto, ¿cómo se llama esto? La materia prima hasta que se entrega el producto terminado, debe de haber un protocolo de cómo reaccionar en caso de que el producto esté mal. Entonces, bueno, vamos a empezar con respecto a, les decía, nos vamos a ir rápido porque, bueno, ya nos quedan 10 minutos para trabajar. Pero bueno, la contaminación, ya les había dicho, puede ser física, química o biológica. Pues les decía, ahorita estamos precisamente en la biológica, aunque a lo mejor es la última en la que realmente creemos que vaya a pasar, es de las más importantes y quizá la que nos pueda afectar más, ¿no? La física, pues es fácilmente detectable. La química también, bueno, no tan fácil porque esa ya requiere de análisis de laboratorio, y los biológicos, pues lo mismo. Entonces, les decía, todo esto es holístico, o sea, si lo observan, a lo largo de su carrera han estado viendo muchas herramientas que ayudan a esto. Por ejemplo, en cuestión de peligros físicos, pues a lo mejor los electromecánicos nos van a ayudar a, no sé, a lo mejor a poner ciertos detectores, ciertos sensores, que nos van a ayudar a identificar los peligros físicos. Los químicos y los biológicos tienen que ver con metrología, o sea, tienen que ver con todo lo que debe de controlarse dentro de un laboratorio para que estos riesgos, o más bien para que estas evaluaciones sean confiables. Entonces, bueno, con respecto a estos peligros, todas las buenas prácticas sirven para detener estos peligros. Y más que detener, son para prevenir. De hecho, todas las normas que ahora existen son de prevención. No sirven para otra cosa, o más bien, sí tienen opciones de cómo reaccionar. Sin embargo, lo más importante es prevenir que suceda, porque como ahorita les decía, o sea, lo que estamos viviendo, esta contingencia, es porque no prevenimos lo suficiente, o a lo mejor no se tomaron las medidas adecuadas. Entonces, bueno, esto puede pasar en las empresas. Ahora, las instalaciones y áreas. Por ejemplo, en la localización de todos los edificios, de las infraestructuras, del equipo. ¿Saben? Lo que ahora cuesta o la verdadera inversión que ahora hacen las empresas que se dedican a diseñar los equipos o las infraestructuras o los edificios, es en la ingeniería, hacer que no solo que sean resistentes, sino que sean, por ejemplo, en este caso, higiénicos, o por ejemplo, que se requiera menos, digamos que abrir el equipo o desarmar toda la infraestructura para poder llegar a una solución, sino que se trata de, digamos, como dicen, ¿no? No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Y más o menos ese es el enfoque que se le da. O sea, mientras los equipos sean menos susceptibles de mantenimiento, es mucho mejor, porque ahí se ahorran costos. Entonces, todo esto de las consideraciones de higiene, pues tienen que ver con ello. Si se dan cuenta aquí, dice, su orientación debe estar hecha para evitar acumulación de residuos. Y también para este tema hay digamos que hay especialistas que se dedican a realizar el diseño higiénico, y va desde las instalaciones, los equipos, la maquinaria,
todo algo tan sencillo como un switch para apagar y encender un equipo o una lámpara, por ejemplo, tiene diseño higiénico. Entonces, bueno, les decía, es un mundo, es algo muy, muy interesante. Entonces, el deterioro de las instalaciones puede causar contaminaciones y para eso se hacen rutinas de revisiones para evitar que las instalaciones se deterioren. Ahora, por ejemplo, en los equipos, les decía, deben de estar instalados de tal forma que el espacio entre ellos permita su limpieza. Para el equipo y los utensilios siempre es importante que haya maneras de limpiar más fácilmente. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que tenemos un vaso como este, ¿sí lo ven? Para poder introducir la mano, limpiarlo y quitarle todas las impurezas o todo lo que tiene, es mucho más fácil, a diferencia de un vaso en el que no quepa mi mano, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, en este sí cabe, pero uno que sea más, más angosto, pues va a dificultar la introducción de la mano y la limpieza en general. Entonces, eso les decía, se aplica en todos lados, o sea, no sé, en las bombas, en todos los ductos de conducción, tanto de electricidad como de energía, como de, no sé, de agua, todos los sistemas que ayudan a que la planta genere el producto terminado, tiene que ver con esto, con las buenas prácticas. Les decía que alguna vez me tocó validar una línea de distribución de chocolate y tiene que ver con estas buenas prácticas. El que la soldadura fuera a cordón corrido significaba que eso iba a evitar la acumulación de residuos y entonces iba a facilitar su limpieza, o más bien no iba a requerir de esa limpieza porque no se iban a quedar ahí restos acumulados. Eso tiene que ver con lo que son las buenas prácticas con equipo y utensilios. Entonces, bueno, los materiales, es lo que les decía, deben de poderse lavar y desinfectar adecuadamente, deben de todos los recipientes deben de identificarse. También dentro de las buenas prácticas de manufactura debe de haber una separación o una diferencia entre lo que usas en un lado y lo que usas en el otro. Les decía, son principios básicos. Por ejemplo, en casa, si le preguntan a su mamá o a la persona que hace la limpieza, o no sé si ustedes mismos hacen la limpieza, entonces, híjole, creo que ya se me está acabando el tiempo. Pero si ustedes observan eso, van a ver que siempre se separan. Lo que usas en la cocina no es lo mismo que vas a utilizar en el baño o en tu habitación, porque tiene diferentes microorganismos. Es lo mismo que pasa en las empresas. Entonces, bueno, ya se me está acabando el tiempo, ya, bueno, ya me fui muy rápido, no, ya hicimos nuestra primera prueba y no sé, me gustaría saber qué les está pareciendo. Voy a poner en pausa la grabación y pues yo creo que nos vamos a tener que reunir en otra ocasión para poder terminar este tema. Y también me gustaría saber si tienen alguna duda sobre todo eso.